Para conocer este edificio en el que estamos, nada mejor que empezar por la persona que más lo conoce. Ella es Susana Lloret, directora de la Fundación. Bien, nos gustaría conocer, como hemos dicho, toda la historia de qué fue Bombas Gen en su época. Bueno, te voy a dar un breve apunte de lo que fue la historia de este edificio. Este edificio se levantó en los años 30, 1935, por un arquitecto que no es que precisamente se dedicara a la construcción de fábricas, él era un arquitecto que construía viviendas, y además viviendas de cierto prestigio. Era Cayetano Bosso di Carminati y se le conoce además por haber construido el Teatro Rialto aquí en Valencia. Ya por eso ya fue singular hasta el arranque del edificio, porque bueno, ya, como te digo, no es habitual que un arquitecto de este calibre pues realizara una fábrica, porque esto lo que era una fábrica donde se fabricaban bombas hidráulicas con su fundición incluso dentro, con sus chimeneas, que luego todo el mundo va a poder ver, las hemos conservado tal cual estaban. Bueno, algún trocito puede que les falte, pero hemos hecho todo lo posible porque se queden ahí como testigos de lo que fue. Y durante todos esos años, desde los años 30 hasta los años 90, estuvo funcionando, generando, construyendo, fabricando esas bombas hidráulicas. Luego lo que sucede, pues como con muchas otras ocasiones, pues que la industrialización, la globalización y como lo queramos llamar, bueno, pues vino un momento en que esta fábrica dejó de ser tan competitiva como lo había sido y se cerró. Y han sido después muchísimos años los que hemos podido contemplar, sobre todo los que vivimos en el barrio, como esto se convertía pues en un nido de indigentes que pasaban la noche por aquí. Pues era un edificio abandonado, quedaba cobijo a personas sin techo, que dieron lugar a algún que otro problema, y de ahí vino el incendio que arrasó el techo de esta parte, porque se hacían incluso hogueras para protegerse del frío. Es una situación difícil para todos, pero sí, efectivamente, durante unos 20 años estuvo en una situación de abandono con todo lo que eso conlleva. Había indigentes, había ratas, había basura, había un deterioro tremendo de algo que era realmente muy, muy valioso, muy especial. ¿Cómo surge la idea de hacer algo como el proyecto que estamos en este momento viviendo? Porque la tercera va a la vencida. Es el tercer edificio que consideramos comprar los impulsores de la Fundación para alojar todas las actividades de la Fundación Per Amor al Art. Es el tercero y siempre tendremos que dar las gracias a los dos primeros de que aquello no saliera, porque este es mucho mejor que cualquiera de los dos anteriores. Cuando lo vimos desde fuera, porque es verdad que es curioso, pero es así, nosotros no pudimos entrar, compramos el edificio y no lo habíamos visto por dentro, porque no habíamos entrado todavía, pero ya se veía por fuera y conocíamos por fotografía aérea la distribución y de todo lo que alojaba. Ya vimos que ahí teníamos espacio para alojar todas las actividades de la Fundación, y además resulta que con este edificio añadimos una cuarta actividad. Las actividades de la Fundación son básicamente tres, que luego te contaré. La cuarta era rescatar este edificio, porque de verdad que era un edificio precioso, ya veis cómo está cogiendo vida, y una grandísima pena que estuviera en la situación en la que estaba. La Fundación se interesa, compra el edificio, como me has dicho, o sea que los antiguos dueños no tienen nada que ver, como se ha dicho en algún momento. El edificio lo adquiere la familia que es impulsora de la Fundación para dedicarlo a la Fundación, para alojar todos los fines que la Fundación desempeña, y los anteriores propietarios pues no tienen nada que ver, aunque a quienes tengo que agradecer, a los anteriores, a la familia Gens, de don Carlos Gens, que lo llegué a conocer y entrevistar para que me contara la historia de esta fábrica, y del que guardo un muy, muy bonito recuerdo, y porque colaboró mucho con nosotros, y tengo la satisfacción y el orgullo de haberle podido contar en persona lo que íbamos a hacer aquí, y él la satisfacción de ver cómo aquello que había levantado su padre no se iba a convertir en nada, en un parking, sino que iba a volver a vivir un nuevo esplendor. Bueno, ya él lo sabía, usted lo sabía, nosotros no lo sabemos, así que ¿cuál es el proyecto exactamente?
Es un proyecto ambicioso porque tiene 3 grandes áreas que se corresponden a 3 actividades que empezamos ya desde hace ya bastantes años. Las 3 áreas que tiene esta fundación son una área social, dedicada sobre todo a la ayuda y a la atención del menor en riesgo de exclusión. Esa es la primera de las áreas. La segunda tiene que ver con las enfermedades raras, en especial la enfermedad de Wilson, y se dedica a impulsar la investigación en estas enfermedades raras y también la divulgación, porque una cosa que se sabe menos es que no solamente hay que investigar, sino que hay que divulgar cómo se diagnostica adecuadamente y de manera precoz una enfermedad rara, que al final es donde está en general la solución más fácil, que es diagnosticar a tiempo. Y luego la tercera, que es el arte. Hay una colección, la colección Per Amor al Art, que se ha venido acumulando, se ha venido desarrollando, construyendo durante una serie de años con el asesoramiento de Vicente Todolí, que es parte integrante de este proyecto, es patrono de la Fundación, es el director del área de arte, y esa colección va a albergarse aquí para que sea posible disfrutarla cualquier persona, que de eso es de lo que se trata. Vamos a conocer también a la Fundación, exactamente quiénes sois. ¿Quiénes somos? En la Fundación tenemos como presidente José Luis Soler, mi marido, la vicepresidenta soy yo, y Susana Lloret, ya me has presentado antes, y luego tenemos el patronato, que está formado por un grupo de familiares, está el hijo y hermanas de mi marido y grandes amigos que además aportan su faceta profesional como un valor añadido a este proyecto, que son Pepe Castellá, en el terreno de urbanismo es una figura muy respetada, Mateo Blay, en el área de la comunicación y el marketing, también es una figura profesionalmente muy respetada, Vicente Todolí, ya te lo he mencionado, y Jorge Úbeda, que además es de gran amigo, es socio de mi marido en sus proyectos empresariales. Aparte de esa fundación, ¿os apoyan entidades oficiales? Esto surge con el ánimo de compartir. Entonces, nosotros compartimos, no pedimos subvenciones, hay muchas otras entidades que las necesitan y entonces para ellas van. Bueno, pues es una obra que estamos viendo que va a durar tiempo. ¿Cuánto aproximadamente? ¿Desde cuándo se empezaron las obras y hasta este momento y cuánto falta? Llevamos 2 años, casi, porque tuvimos el inconveniente de que después de la compra se produjo el declarar este edificio como bien de relevancia local, que se lo merecía absolutamente, se lo merecía desde tiempo atrás, pero coincidió en el inicio de nuestro interés por hacer aquí ya la fundación. Nosotros desde el inicio tuvimos idea de respetar absolutamente lo que aquí había, porque es que lo que nos encantó era el edificio tal cual era, las naves, la villa, es decir, nunca tuvimos duda de que aquello iba a rehabilitarse. Pero bueno, la cuestión es que este expediente de declaración de bien de relevancia local nos retrasó, ciertamente porque supuso una serie de cambios. Estos son temas burocráticos que, bueno, que tampoco viene al caso explicar, pero que sí que explican por qué no hemos llegado, o sea, porque hemos estado 2 años de obra en vez de lo que en principio hubiéramos necesitado, que es menos. Pero bueno. Bien, será la sede de la Fundación, indiscutiblemente. La sede de la Fundación, que estará ahí detrás, en la villa. Ajá. Lo que era la villa será la sede de la Fundación. El centro de arte ocupará las naves de lo que fue la fábrica, incluido esta, aunque esta será un espacio multiusos. También habrá una sala al final aquí dedicada al equipo, al centro de coordinación del equipo Wilson, que es el equipo que trabaja en la enfermedad rara que más nos preocupa ahora mismo. Y luego lo que no se ve es detrás de las naves estará el único edificio que se levanta de nueva planta, que es el edificio que va a ocupar el centro social. ¿Cuántos metros cuadrados disponemos? Aproximadamente. Yo no te puedo decir construido sin construir, así en general, en la parcela. La parcela en general. Unos 6.000. 6.000. ¿Llega hasta el final, hasta la otra calle ya cerca del parque? No. Toda la parcela me refiero, porque esto es enorme. No, se puede ver, si vais por el otro lado, sí. Podéis ver la valla
y cómo no llega. Bueno. O sea, llega hasta la otra acera, pero no hasta la otra esquina. Ahí hay una zona que no pertenecía originalmente a esto, aunque pensábamos que sí. Nos llevamos un chasco. O sea, han sido menos metros de lo que en principio pensamos, ¿no? Sí. Pero espacio tenemos. Sí. Bien, se empezaron las obras y se han ido descubriendo cosas. Entonces, para eso, bueno, aquí tenemos también con nosotros, ya prestos a charlar con nosotros, de diferentes personas que son las que han encontrado y van haciendo, me imagino, solucionando problemas, ¿no? Porque es lo que ocurre cuando encuentras determinadas cosas, ¿no? No es un problema, ha sido una sorpresa y ha sido la ocasión de añadir elementos que aportan más valor y que generan más interés para públicos que a lo mejor en principio igual no hubieran tenido tanto, porque un refugio de la guerra civil, pues cualquier chaval que le hables de la guerra civil y que va a haber un refugio y que a lo mejor incluso conseguimos que nos devuelvan alguna granada o bomba que se llevaron los TEDx de aquí, porque aparecieron incluso granadas y bombas, bueno, pues es algo que atrae un interés y que además que es parte de la historia viva nuestra, reciente. Eso apareció y bueno, y el único problema es que requiere más recursos para ponerlo de manera que sea visitable, porque ha requerido una intervención, evidentemente. Y luego la bodega, que la bodega es una joya. Iremos de eso, iremos hablando a medida de que va avanzando el reportaje. Fechas más o menos previstas para la inauguración. Porque yo veo que todavía aquí hay tela, ¿no? Estamos justamente esta mañana en la reunión de equipo, estábamos viendo fechas. Yo la fecha exacta no te la puedo dar porque tampoco en eso estamos. Aproximadamente un mes, 2 meses. Siempre hemos dicho y continuaremos así porque nos da cierto margen y me pasa permitir que haga uso de ese margen. En primavera del 2017. Primavera empieza en marzo y acaba en junio. Bueno, pues en primavera. Bien, pues si te parece, vamos a seguir conociendo detalles de eso que habéis encontrado a lo largo de estos años que lleváis de obras, para que los técnicos nos lo expliquen. Bueno, pues encantada de haber hablado contigo y estáis en vuestra casa con las limitaciones de que está en obras.